Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ha concedido poder profundizarnos un poquito en este capítulo. Estamos refrescando nuestras mentes siempre en la lectura de la palabra del Señor. Y qué mejor lugar aprender el Evangelio y conocerlo mejor que en la iglesia. Todos juntos podemos darnos una vuelta a este Evangelio de Juan, según San Juan, y podemos darnos cuenta de lo que aconteció con el Señor. Los predicadores que enseñan en la palabra del Señor casi es una minoría, pero la minoría ha dicho que hay una diferencia entre el Jesús que el mundo conoce y el Jesús que está en la Biblia. Entonces, para conocer a Jesús, quién es Jesús, tenemos que escudriñar entonces las Escrituras para conocer quién Él es. Porque el mundo tiene un concepto de Jesús, pero es distinto a lo que podemos ver aquí en este Evangelio. Y vamos a estar entrando en este capítulo 6. La semana pasada nos dimos cuenta de la declaración de Jesús. Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y después vimos la reacción de este pueblo cuando contestó en el versículo 52 del capítulo 6, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Después de esta reacción, Juan nos enseña en el versículo 66 que después de entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es lo que aconteció después. Un predicador lo puso así, que el pueblo se fue no por los prodigios, sino por las palabras que dijo Jesús. Por las palabras que dijo Jesús se les hizo difícil a ellos poder entenderlas. Y no fueron los prodigios lo que ellos no comprendieron. Al contrario, ellos estaban contentos con los prodigios. Pero cuando el Señor habló y les enseñó, esto fue diferente. Este fue el resultado de este pueblo. Y aquí veremos, ¿verdad?, las diversidades de pensamientos que habían concerniendo Jesús. Después en este capítulo, en el capítulo 7, el siguiente domingo, nos vamos a dar cuenta el rechazo del pueblo que va a darle al Señor. Después de este capítulo vamos a ver al pueblo rechazar a Jesús. Y nos vamos a dar cuenta de lo que el Señor les dijo en sus enseñanzas y el pueblo cómo lo rechazó a Él. Este es el resultado que podemos ver nosotros, ¿verdad?, de la incredulidad de este pueblo. Podemos ver aquí la superficialidad de ellos. Aquí podemos ver la característica de un nominal. Este es el carácter de ellos. Vamos a ver el carácter de la incredulidad, de la superficialidad, de lo nominal solamente. Y vamos a ver lo genuino también. Y uno, que fue Pedro, es el que nos deja ese ejemplo del verdadero. Hoy, esta mañana, estaremos viendo la inestabilidad y la estabilidad de los discípulos. Los discípulos fueron estables porque ellos creyeron y no vieron esperanza en otro. Este es el verdadero cristiano, el que no ve esperanza en otro lugar. Cuando nosotros vemos esperanza en otra religión, en otra fe o quizás en otros pensamientos, aquí está el peligro, porque vamos a ver caminos en otros lugares que podemos seguir. Estos discípulos aquí, cuando Juan escribe este evangelio, nos demuestra que Pedro vio que no había otro remedio, sino que Jesucristo era el único remedio, y lo proclamó así. Y él fue el que habló por los 10. Voy a decir por los 10 y no los 11, porque uno de ellos el Señor lo declara enemigo. ¿Ese fue quién? Judas. El Señor permitió que él estuviera en el grupo, aunque él no era del grupo y el Señor ya lo había sabido, pero el Señor lo permitió que él anduviera en el grupo. ¿Este fue quién? Judas. Nos damos cuenta cómo el Señor ahí todavía permitió, aunque él supo ya, él sabía ya quién eran los que estaban con él y quién era el que lo iba a traicionar al final. Él sabía ya bien.
No sabemos lo que vio el Señor en Judas, que le haya esto indicado al Señor, pero el Señor vio algo en Judas y no lo despidió ni lo separó, lo dejó y dejó que él hiciera lo que él iba a hacer. Pero vemos en este capítulo que el Señor estaba ya consciente de que él era diablo, así es como él le llamó a Judas. Aquí en Juan, en el capítulo 6, vamos a ir al versículo 60 al 61 y vamos a ponernos en pie y vamos a leer esta lectura y vamos a estar viendo la inestabilidad de este pueblo y la estabilidad de los discípulos. Juan 6, versículos 60 al 71. Y con esto vamos a finalizar este capítulo y el siguiente domingo estaremos en el capítulo 7. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Esta es la inestabilidad de los oyentes. Los oyentes es muy interesante cuando vemos las características de ellos, porque en el versículo 2, en este capítulo, nomás para refrescar nuestras mentes, nos damos cuenta que le seguía una gran multitud. Y la razón fue ¿por qué? La pregunta es, ¿la razón fue por qué? Veían las señales que hacía en los enfermos. Nos damos cuenta que este pueblo fue llevado a ver estos señales y ellos también llevaban sus enfermos hacia Jesús. Las señales siguieron siempre a Jesús. Las señales siguieron a Jesús. Era algo que era parte del ministerio de Jesús para comprobar que Él era el Hijo de Dios. Era para comprobar, para que ellos vieran a Jesús como el Mesías. Las señales fueron para dar testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios como Él dijo. Las señales fueron hechas para que creyeran en Jesús. Los oyentes vieron las señales que hizo Jesús. También los oyentes, estos oyentes, los inestables, los oyentes comieron del milagro que hizo Jesús. El versículo 12 dice: y cuando se hubieron saciado. Nos damos cuenta que esta gente, hermanos, se llenaron. Aunque fue más de 5,000 hombres, fueron mujeres, hombres y niños en esta situación aquí, nos damos cuenta que ellos se llenaron. Nos damos cuenta que ellos vieron un milagro que nadie había hecho, nadie ha hecho, yo creo. Y yo no he oído de alguien que haya multiplicado tanta comida así para tantas personas con poquito pan y poquitos peces. Pero nos damos cuenta que no tan solo comieron, sino que también se saciaron. Fueron personas, hermanos, que vieron los milagros, vieron sanidades, comieron del pan que el Señor multiplicó. Y esto hubiera sido basta para ellos, para que ellos se hubieran enfocado en Jesús solamente y no en verse enfocados solamente en lo que Jesús iba a poder hacer por ellos.
Basta que con esto ellos hubieran creído en Jesús, hermanos. Porque con esto pudiéramos nosotros decir, con un milagrito, con eso nos vamos a ganar a la gente. Pero veamos aquí, hermanos, las características de estas personas que aún viendo milagros, aún viendo a Jesús multiplicar este pan, no les ayudó para creer en Él. Por en caso de que hagamos algunos aquí que pensamos que con viendo un milagro ya la persona va a creer. Esto no se trata de milagros, amados. Esto no se trata de milagros. Esto se trata mucho más de ver un milagro. Si hubiera sido el caso así, todos estos hubieran sido discípulos del Señor. Veamos bien estas escrituras. Todos ellos hubieran llegado a seguir a Jesús hasta la cruz y no hubieran permitido que Jesús hubiera llegado a la cruz. Aunque el plan era de que Él tenía que morir en la cruz, por una razón o la otra, el Señor hubiera permitido demostrar que este pueblo tuvo fe y resistir la cruz, aunque el gobierno romano hubiera vencido a este pueblo y llevar a Jesucristo a la cruz. Este pueblo tenía todavía la oportunidad de demostrar fe en Jesús, aunque ellos eran muy débiles y no tenían ellos el armamento que necesitaban para ir en contra de Roma. Pero fijémonos bien que no son los milagros que movieron a este pueblo. Esto hubiera sido suficiente para los creyentes, los que el Dios había escogido. Y aquí en este capítulo también Jesús también nos enseña en algunos versículos que ellos no creían porque ellos no habían sido escogidos por el Padre. En el capítulo 3 nos damos cuenta que nadie puede ver el reino de Dios al menos que sea que nazca de nuevo. El nacimiento espiritual no es algo que uno escoge, sino es algo que Dios nos capacita a entenderlo y aceptarlo y vivirlo. No es algo que nosotros estamos capacitados, no nacimos, hermanos, con la capacidad de poder entender las cosas divinas de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios sabía que habíamos nacido nosotros en la necedad. Por eso el necio dice, no hay Dios, porque por naturaleza ha nacido hacia el hombre. Ese es uno que, vamos a decirlo así, Dios no le ha tenido misericordia para revelarse en su vida para que él pueda ver esto. En Proverbios parece que nos enseña que hemos nacido en necedad. Y después en los Salmos nos damos cuenta que el salmista dice que el necio dice que no hay Dios. Porque el hombre natural así es. Y estos eran por naturaleza así. Los oyentes vieron las señales. Fijémonos bien, esto es lo que nos enseña la Biblia. Ellos vieron la multiplicación. Y esto hubiera sido, yo digo, que hubiera convencido a este pueblo a creer, a animarlos, a seguir a Jesús, a no desanimarse con las enseñanzas que Jesús les dio, porque esto era suficiente para que ellos hubieran quedado convencidos de que Él era el Mesías de ellos. Los oyentes comieron de lo que multiplicó. Esto era divino, un milagro. Esta multiplicación de pan no nomás era ciertos testigos. Estamos hablando de 5,000 testigos que estuvieron presentes en este grande milagro, pero aún así ellos no pudieron ayudarse para poder superar la incredulidad. Fueron incrédulos. Los oyentes lo buscaron superficialmente. Estos eran los que buscaban superficialmente a Jesús, los inestables. Estos son los que al final nos enseña el Señor que se fueron ya no regresaron. Estos no eran los que eran del grupo del Señor. El Señor, aunque Él fue el Hijo de Dios y resucitó en el tercer día y ascendió y está a la diestra del Padre, Él también pasó por una situación que yo no me puedo relacionar con ella cuando Él perdió todas estas almas que no fueron escogidas por el Padre. Que el Padre no había escogido. Él sintió la tristeza y el dolor. La oportunidad estuvo ahí para que ellos hubieran creído, mas ellos no creyeron. Este pueblo nos deja el ejemplo nosotros de la superficialidad que había en este pueblo. Dice el versículo 14 en este mismo capítulo, fijémonos bien lo que dice el texto. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal, vieron una señal. Con sus ojos naturales y con su vista limitada, vieron ellos un señal que esta iba a ser la oportunidad para ellos tener un rey. Porque ellos veían la oportunidad, algunos comentaristas han dicho esto, de la oportunidad de comer por gratis.
de comer por gratis todos los días de su vida. Muchos comentaristas han dicho esto, que este pueblo vio la oportunidad de comer por gratis, así como el pueblo comió, hermanos, en el desierto por 40 años de la maná que descendió del cielo, que Dios les había dado a ellos para que vivieran. Aquí ellos vieron la oportunidad también así, pero no vieron a Jesús como el Mesías. Ellos vieron un señal con su naturaleza por las necesidades que ellos tenían. Vieron, aquí está la oportunidad de hacer este rey, porque verdaderamente este parece que es el profeta y este sería bueno hacerlo rey para que nos dé siempre de comer a nosotros y vivamos del pan que él vaya a producir. El versículo 15 nos enseña y dice, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, la oportunidad estaba ahí para que el Señor hubiera dicho, aquí está la oportunidad para que me coronen y yo pueda ser el rey que ustedes quieren que yo sea. Pero el Señor no lo vio así. Aquí fue la más grande oportunidad donde el Señor pudiera haber sido rey, pudiera haber sido coronado como rey por ellos y Él hubiera permitido eso. Pero aquí nos damos cuenta que el Señor, entendiendo esto, se apartó de ellos. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver esto. Todavía había muchas cosas que tenían que acontecer todavía antes de que el Señor pudiera venir. Todavía tenían que acontecer muchas cosas, la resurrección, la muerte, la resurrección, todo tenía que ser cumplido antes de que Él pudiera ser rey. Él es el rey, pero lo vamos a reconocer como rey cuando Él venga en su segunda venida, cuando lo veremos, todo ojo lo verá y toda lengua confesará, a los que están arriba, como los que están en la tierra, como los que están también debajo de la tierra, confesarán que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero por hoy, ahorita, todavía no hemos llegado a eso, nomás es una minoría que lo confiesa. Los oyentes lo consideraron profeta y después calificó él como rey. Esto era como ellos veían esto y esta era la inestabilidad de ellos. Esto fue lo que ellos demostraron. Los oyentes lo buscaron para que les diera más de comer. Lamentablemente en estos tiempos, este capítulo, hermano, lo vemos hoy también muchas de las veces en algunos casos. Lo vemos así, esta clase de cristianidad como lo he visto yo y como lo he leído también. Esta es la cristianidad de los Estados Unidos, la que hemos nosotros levantado. Esta es la cristianidad del Evangelio de la prosperidad, que no viene del Evangelio, del original, donde estamos hablando nosotros que vino, sino que ahora vemos esto y ahora esto es el Evangelio que hoy tenemos nosotros. Este es el Evangelio de los Estados Unidos, de la prosperidad, de prosperar, que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere darte casa, que Dios quiere... Y este es el Evangelio que hoy el estadounidense, el predicador, la mayoría, no todos, la mayoría predican y el pueblo está contento y por eso vemos que la mayoría así buscan al Señor. Así como este pueblo también, que lo buscaban por el pan. Bueno, hay pueblo que lo busca nomás para que el Señor haga milagros, para que el Señor solamente los sane. Puedo recolectar yo tiempo atrás, ¿verdad? Que a veces así era el caso y viendo ahora la situación ahora en mi vida, veo que no me enfocaba tanto en Jesús, en conocerlo a Él, sino que lo buscaba solamente para que me ayudara. Y justificaba yo esa fe, porque pues así fui yo enseñado. Entonces, cuando vemos estas cosas así, y después vemos nosotros el Evangelio, nos damos cuenta que esto desagradó al Señor. Los oyentes oyeron de Jesús decirle, el versículo 26 fueron palabras no ásperas, pero fueron claras. Y dijo, me buscáis, porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso, me buscas por lo que yo hice, pero no me buscas porque crees en mí. Eso es algo muy interesante, que nosotros podemos buscar al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero no porque lo vemos como el Hijo de Dios. Aquí nos pone a nosotros en un peligro. Yo veo mi vida y la examino y digo, Señor, yo quiero estar en el buen camino. No quiero seguirte ni creer en ti solamente por lo que tú me puedes dar, ni por lo que tú puedes hacer en mi vida. Aunque yo puedo justificarlo eso y decir, eso es fe.
Pero el Señor aquí nos damos cuenta que si ese hubiera sido el caso, aquí el Señor hubiera tenido una manera diferente en verles hablado a ellos. Quizás les hubiera tenido más compasión aquí en este caso y decir, por este es un pueblo que tiene hambre y voy a justificar sus pecados en este caso y voy a perdonarles la ignorancia, que no me ven como me deben de ver. Pero aquí no vemos esto, el Señor los corrige. Los oyentes estaban interesados en el pan porque se habían saciado del pan. Claro, ellos habían experimentado esto como hombres naturales. Esto es lo que buscamos al Señor y lo queremos justificar. Los oyentes después demostraron su interés solamente. Y nos damos cuenta que fue así por la razón de que al final de este capítulo nos damos cuenta que todos se fueron. Los oyentes buscaron otro señal después del gran milagro que Jesús hizo antes para poder ellos creer en Jesús como Jesús les enseñó. El versículo 30, y esto está en el capítulo, este es el contexto del capítulo, el contexto, esta es la historia. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Aquí querían ver ellos otro señal. Esta gente vivía de señales, esta gente vivía, si no me haces un milagro hoy, si ahora no siento tu presencia, no estás conmigo. Esta es la característica de este pueblo que no conocía a Jesús. Este era un pueblo que estaba sobre los bienes. Este era un pueblo que estaba sobre lo que ellos querían. Ellos querían ver otro señal después de lo que el Señor había hecho. El Señor había hecho un señal anteriormente, cuando Él caminó sobre las aguas con sus discípulos y les mostró que Él era Dios. Porque yo me hago una pregunta, digo, ¿qué autoridad tuvo Él para hablarnos así? Pero Él es Dios. Y lo único que me queda es aceptar lo que Él dijo o dejarlo. Aceptarlo o dejarlo. Porque yo digo dentro de mí, como usted, como humano, yo digo, ¿quién es Él para decirme esto? De creer yo en Él como Él quiere que yo crea en Él. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Este era el pueblo que le dijo al Señor, danos otro señal, enséñanos otro señal para confirmar que eres tú el pan que descendió del cielo. El Señor, en la sabiduría divina y siendo dirigido por el Padre, preparó, hermanos, la enseñanza por medio de la multiplicación del pan. Fijémonos bien que cuando multiplicó el pan, ese fue el tema también de la enseñanza, de que Él era el que había descendido del cielo. El pan, hermanos, es considerado como el sustento para dar vida de cada día. Era el pan de cada día de comer para estar sustentos y fortalecidos y poder vivir. Jesús les dijo a ellos, yo soy el pan, yo soy el pan. Ya no era el pan que Él había producido, sino que Él era el pan y ellos no entendieron esto. ¿Por qué no lo entendieron? Después empezaron ellos a dudar. Y empezaron ellos a decir, no es este el hijo de José, no es este el hijo de María, no conocemos nosotros a sus hermanos, no nos criamos con él. ¿Cómo él dice que él descendió del cielo si nosotros lo conocimos cuando él era pequeño? Esto se les halló muy difícil a ellos creer. El Señor al final también les dijo a ellos también que si quizás ellos lo vieran a él ascender al cielo, ¿irían ellos a creer en él? Porque el Señor les dijo que Él iba a ascender al cielo. El Señor les demuestra a ellos en este capítulo también su muerte, el significado de su muerte, el poder de la salvación en su cuerpo y en su sangre, el poder de creer en Él que solamente Dios el Padre da. Por eso el cristiano tenemos que estar conscientes, amados, de que es Dios el que nos capacita a creer en el Señor. Es una fe que no es una fe como el mundo tiene. El mundo tiene una fe y dice, yo creo en Dios, sí, pero no siguen a Dios. No obedecen a Dios. No hacen lo que Dios quiere. Esa no es la fe que Dios está demostrándonos. La fe de Él, que Él nos va a demostrar que es genuina. ¿Usted quiere saber cuál es? Es la que está después, cuando nosotros nos fijamos bien lo que Pedro le contestó al Señor. Después de haberse ido tanta gente del grupo, esto es muy deprimido, esto es para ponernos tristes. Ellos se pusieron tristes, se deprimieron estos 12 discípulos.
Nos damos cuenta que esa depresión no hizo efecto en el corazón de Pedro. Esta es la genuina fe, que cuando vemos que todos se van, todos regresan al mundo, todos no recibieron lo que ellos pensaron recibir, quedamos nosotros todavía. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el que va a estar con el Señor. Ese es el que va a tener su nombre escrito en el libro de la vida. Pero eso no lo vamos a poder hacer nosotros. Eso no lo va a poder hacer usted. Porque mañana va a venir una prueba para mi vida y para usted, que quizás lo va a hacer a usted menearse. Quizás eso lo va a hacer a usted que desmaye. Y lo único que nos va a poder sostener va a ser la fe que Dios ha impartido en los que Él ha escogido. Esa es la fe que Él ha impartido para darnos las fuerzas para seguir adelante. No hemos sido nosotros. Los oyentes inestables y los oyentes estables vieron la señal. Fijémonos bien. Los estables y los inestables vieron la señal, comieron de lo que multiplicó el Señor, buscaron a Jesús, mas al final nos damos cuenta de la reacción que hubo para el Señor. Nos damos cuenta que aquí se parten en dos partidos. El partido que se quedó con el Señor, que fue nomás 12, y después vemos el número que se fue, que eran como 5,000, y las mujeres y los niños. ¿Qué cantidad, hermanos? De un 100% nomás se quedó con el Señor, ¿como qué? ¿Un 2% de hombres nomás, de todo el 100%? Y no fueron los prodigios que desanimaron a este pueblo, fueron las palabras que el Señor dijo. Las palabras que ellos no pudieron entender. Porque el Señor aquí nos enseña en este capítulo, usted fíjese bien en este capítulo, el Señor les está enseñando que Él descendió del Padre. Ellos no entendieron eso. Él les dijo que Él estaba con el Padre, que Él era el pan de vida, que les iba a dar vida. Ellos no entendieron esto. Cuando el Señor les dijo a ellos que ellos tenían que comer de su carne, tenían que beber de su sangre, yo digo dentro de mí, hermanos, yo hubiera dicho quizás, si hubiera sido uno de los discípulos que estaba ahí, hey, Señor, te estás profundizando ya mucho ya. Vas a asustar a esta gente para que se vaya. Pero el Señor no, Él siguió hablándoles así. Él siguió hablándoles así, hablándoles en una forma para que ellos llegaran a quedarse los que son. Y luego aún el Señor nos damos cuenta que aún hasta se voltea y ve a Pedro y ve a los otros. Ya después de que se van todos. No sabemos lo que sintió el Señor en su corazón, pero se voltea a ver a sus discípulos y les dice a sus discípulos, ustedes también se quieren ir, porque la puerta estaba abierta. Ellos también se pudieran haber ido. Y el Señor hubiera seguido solo. Fijémonos bien en esta historia. Fijémonos bien en este caso donde el Señor nos deja este ejemplo para los estables y los inestables, los que son y los que no son. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta de las sorpresas que muchas veces se han dicho. Hemos oído esto de muchos predicadores y aún yo lo veo aquí que va a haber sorpresas. Sorpresas porque solo Dios es el que va a sostener lo que es de Él. No podemos, hermanos, hoy en estos tiempos, lo que vemos aquí en la Biblia, lo que nos enseña. Los oyentes inestables al final dejaron a Jesús. Es lo que podemos hallar. Yo no puedo ver otra cosa más. Lo dejaron el grupo y quedó él solo con los 11. Y quedó con Judas ahí también todavía. Los oyentes estables oyeron a Jesús decirle, ¿quieres acaso iros también vosotros? Él abrió la puerta y no les dijo, quédense ustedes, porque ya me voy a quedar solo. Sino que les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Acaso aquí nos damos cuenta nosotros que acaso les dijo Jesús por ver un grupo masivo, fue un grupo grande? Hermanos, este grupo de gente cruzaron, hermanos, el mar de Galilea para ir a Capernaum, para ver a Jesús, para buscar a Jesús, pero no fueron las intenciones que Jesús estaba buscando ver en los corazones de los que lo seguían y lo buscaban. Me pongo yo a pensar en esto y digo yo, Señor, en muchos de los lugares, no aquí, pero en muchos lugares donde va gente que solamente está buscando que Dios haga una obra en sus vidas,
que quieren una ayuda de Dios, que quieren un trabajo, que quieren dinero, que quieren sanidad, que quieren esto, que quieren lo otro, que quieren acá. Digo yo, ¿qué dirá el Señor cuando después de que vemos eso, conforme a este capítulo, qué dirá el Señor cuando ve esta gente que nomás va a Él para pedirle nomás, pero no creen en Él? Creen que puede hacer el milagro, pero no creían que Él era el Hijo de Dios. No lo adoraron como Hijo de Dios. Esto a mí me hace un cambio en mi vida para yo tratar de mejorar mejor mi adoración y solamente enfocarme no en los bienes que Él me puede dar, pero solamente enfocarme en Él. Porque hermanos, hoy en este tiempo, si no leemos las Escrituras, podemos ir con el grupo. Hoy la iglesia, como se ha desviado, ir solamente a la iglesia, ¿para qué? Para pedirle a Dios, solamente pedirle a Él. No estamos interesados realmente en Él. Yo no veía, yo voy a ser sinceros con ustedes porque estoy detrás de este púlpito y trato de ser lo mejor sincero que pueda. Pero viendo la situación como era antes, digo yo, Señor, yo nomás estaba interesado más en los bienes y tú nomás eras alguien que ibas a darme lo que yo quería, pero realmente yo no tenía una relación de buscarte a ti ni creer en ti quién tú eres. Estaba yo detrás de Señor esto, Señor lo otro, Señor aquí, Señor allá. Como humanos así es, pero el Señor corrige esto en ellos. Él les dice a ellos, en caso de que ellos estaban también considerándolo esto, los oyentes estables tuvieron uno que los representó. Este fue Pedro, aunque Pedro le falló después, pero aquí Pedro no le falló al Señor. Después vamos a ver que le falló al Señor, pero aquí él como representante fue el que representó a los otros discípulos siempre, y aquí habló por ellos y nos deja a nosotros el ejemplo de la profundidad, del impacto que Dios hizo en su corazón, que en el Evangelio de Mateo el Señor nos enseña que no fue carne ni fue sangre, sino fue el Espíritu del Padre que le dio a Pedro esa capacidad de creer en Él y darle toda su vida hasta el punto de morir en una cruz como su Señor y morir en el estilo que Él murió en ese día cuando Él fue crucificado. Pedro dio su vida al final, aunque no era perfecto, pero Dios lo cuidó, lo guardó hasta el fin. Pedro el apóstol habló de lo profundo de su corazón. Aquí él fue un hombre, fijémonos bien, fue el más sincero de todos. Cuando Pedro estaba, hermanos, preocupado por alguna cosa, él se expresaba rápidamente. Este hombre se expresaba cuando él estaba disgustado con algo que el Señor hablaba. Él estaba a veces disgustado con los discípulos por las ambiciones que ellos tenían. Pedro era uno que si queríamos saber si estaba molesto, fácilmente lo íbamos a poder ver en él. Y aquí nos damos cuenta que porque él fue afectado por el Padre, Dios Padre, aquí vemos nosotros lo que acontece. ¿A quién iremos?, le dice Pedro. El versículo 68, aquí en la Biblia, en el versículo 6, y esto es lo que queremos llegar a ser nosotros. ¿A quién voy a ir? ¿A quién puedo ir yo más que me pueda ofrecer la salvación que Jesús me ha ofrecido? ¿A quién puedo ver yo que pueda superar lo que Jesús es en mi vida? Este es el verdadero cristiano aquí que ve todo el mundo oscuro y no ve ninguna esperanza en otro, sino solo en Jesús, que deja todo para seguir a Jesús. Este es el verdadero cristiano. Esto es lo que los apóstoles nos dejan el ejemplo a nosotros en seguir, para que nosotros no nos confundamos en algún día por lo que podamos ver. El Señor dice aquí en el versículo 68, ¿a quién iremos? Tú. Esto es algo tremendo cuando nosotros nos fijamos bien. Ahora vemos hoy en este mundo, vemos el impacto que Dios ha hecho. El que da su vida por el Señor, el que deja todo por el Señor. No es porque Él lo ha hecho, no es porque Él lo quiere hacer, es porque Dios se ha revelado en su vida. Por naturaleza nosotros somos criaturas caídas, no tenemos fe, hemos nacido en necedad, hemos nacido en pecado. No tenemos esperanza sin el Señor.
Entonces, cuando yo veo este capítulo y veo lo que está aconteciendo hoy en estos días en la iglesia, cómo muchos van a buscar y muchos van a buscar bienes y muchos van a buscar esto y muchos van a buscar esto allá en la iglesia, yo veo esto y veo aquí y digo yo, Señor, ¿qué dirás tú ahora en estos tiempos en los que vivimos hoy? La iglesia se ha desviado demasiado. Nos hemos desviado totalmente de lo que dice la Biblia. Hemos llegado nosotros a estar desviados y pretender que somos y no lo somos en verdad. Hemos llegado, ¿por qué? Porque no leemos las Escrituras en grupo. Sería bueno leerlas a solas, pero en grupo, como hoy en esta mañana, nos pone convicción, nos lleva a la adoración al momento que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, de adorarlo, de reconocer nuestros pecados, de ver que estamos en la bendita presencia del Señor porque estamos escudriñando las Escrituras y vemos quién es el Señor. Como Jesús les había dicho, Pedro pudo ver con la ayuda del Padre. Aquí no le damos a Pedro ningún crédito, esto fue todo Dios. Cuando vemos aquí este caso, hermanos, esto fue Dios aquí en Pedro, que hizo esto en su vida. Y los otros se quedaron admirados, me imagino, de verlo escuchado. El versículo 63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor les había dicho a ellos antes que el espíritu es el que da vida. Sus palabras son vida. ¿A quién iremos, Señor?, le dijo. Si tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Se acordó de lo que el maestro le había enseñado. Se acordó de ello. Se acordó de que había vida en las palabras del Señor. Se acordó de que había poder para dar vida eterna. Este fue Pedro, el que representó a este pueblo estable. Es el que nos representa a nosotros y nosotros estamos en el partido de los estables. Que muchos se van a ir. Muchos van a regresar para atrás al mundo. Esta es la apostasía. Muchos se van a desanimar. Muchos van a venir y muchos van a venir a buscar. Yo, hermano, antes me alegraba, hermanos. Quizás me hubiera mejor quedado ser ignorante y pensarlo así, pero antes me alegraba cuando veía almas venir a la iglesia y aceptar a Jesucristo. Ves 3, 4 almas que vienen a los pies de Cristo. ¡Qué bueno! Pero todavía queda la prueba si eso no es. Todavía queda la prueba si le va a servir al Señor o no. Porque todavía queda la prueba donde Dios nos prueba. Estaba yo pensando esto hoy en la mañana y dije yo, del limón sale lo agrio, de la aceituna sale el aceite. Lo que hay dentro de nosotros va a salir cuando el Señor nos prueba. Cuando el Señor nos prueba, va a salir de lo que somos. El limón se le exprime, ¿qué sale? Sale agrio, sale el jugo agrio. De la aceituna la aplastas, ¿qué sale? Sale aceite, sale el aceite de la aceituna. De lo que hay dentro de ese fruto es lo que va a salir. Y cuando el Señor probó a este pueblo aquí para dejarnos a nosotros la lección para hoy en esta mañana, nos fijamos bien que lo que salió del grupo masivo fue lo que dijo él. Fueron superficiales, nominales y nunca fueron. Era nomás un grupo que estaba ahí. Era solamente así. Pasó esto con Jesús. Yo me hago la pregunta, ¿puede pasar esto con nosotros? ¿Puede pasar hoy esto en las iglesias hoy con nosotros de que hay un grupo masivo y que de repente quedan nomás 4 y después nos quedamos pensando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los otros? Y después empezamos a llegar a verlo y empezamos a pensar, pues, que nos quedamos o nos vamos. Tiene que haber algo muy especial. Tiene que haber algo muy especial y muy divino en nuestras vidas, que es Dios el que nos sostiene, como me acuerdo del testimonio de un hermano aquí en la iglesia, que me dijo, esto fue de Dios. Esto Dios me lo reveló que fue de Dios. Esto es lo que Dios permitió aquí en este lugar y Dios nos estaba probando. Y yo creo que eso fue verdad, que lo sostuvo a este hermano para que no se hubiera ido también con el grupo. Él creyó en su corazón de que era Dios y así lo vio él, así es como Dios le reveló a él y se quedó. Y se quedó aunque el grupo era poco, más poco.
Se quedó aún cuando vio que ya no había los que estaban aquí antes. Él me dijo a mí, ahí yo vi a Pedro, que Dios el Padre le había revelado a Pedro con Jesús. Ahí es donde yo vi a Pedro, en este hermano, cuando dijo él, Dios así lo permitió. Esto es algo que Dios ha permitido. Dios le reveló a él esto por una razón. Pedro creyó que Jesús fue el Cristo, hermanos. Aquí no estoy hablando de que este hermano creyó que yo era el Cristo, pero él creyó que esto era una obra de Dios y la aceptó así, aunque le afectó a él, le afectó su vida, le afectó su familia, él se quedó. No se fue. Y él me dijo, ¿por qué? Ese fue Dios. Y este es Dios el que va a hacer la obra en los que somos. Ahora, no digo yo que no voy a decir, no vayan a pensar que yo estoy diciendo, oh, Él es verdadero. Solo Dios sabe eso. Pero esta es la característica de los que somos. Que vienen pruebas, amados. Vienen luchas. Y muchos se van a ir. Y muchos se van a quedar. Pocos se van a quedar. Y un grupo masivo se va a ir. Yo creo que si la verdad se predicara hoy en este tiempo, aquí en los Estados Unidos, en cada iglesia, estas iglesias que tienen miles de almas, si se predicara la verdad, si nos volviéramos a las Escrituras, si estudiáramos los libros de la palabra de Dios, yo creo que el número iba a cambiar demasiado. Pero porque no se ha hecho hoy, vamos, hermanos, hacia tiempos más difíciles que los que estamos hoy en este tiempo. Pedro creyó que Jesús fue el Cristo por lo que Dios le reveló a él. Dijo, yo creo que esto es el Señor. Yo lo creo. Tú eres. ¿A dónde voy? Pedro fácilmente se pudiera haber ido para atrás con su familia. Podría haber dicho, Señor, pues lo siento, yo pensé que tú eras. Yo me voy a regresar para atrás con mi esposo y mis hijos, porque Pedro estaba casado. Pedro no era soltero, hermanos. Ya se fue un grupo masivo, ya era para que Pedro hubiera dicho, ya, yo me regreso para atrás. Y de ahí de Pedro se hubieran ido ya todos. Pero Pedro les dejó el ejemplo. Les demostró el ejemplo de firmeza. Y esos 11 se quedaron también, firmes. Pedro demostró, hermanos, su estabilidad. Y así debe de ser. Hasta el fin. La estabilidad. No estamos aquí por lo que Dios pueda hacer por mí. Es porque yo creo que Él es el Salvador del mundo. No es por lo que Él pueda hacer por mí. Oh, sí, Él puede sanarnos, claro que sí. Yo no estoy en contra de eso. Si Él quiere, Él lo puede hacer. Él puede hacer lo que Él quiera, hermanos. Pero yo no estoy aquí por esa razón. Yo estoy aquí porque yo creo que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que Él está buscando. Esa divina revelación que solo Dios puede darnos. Pedro demostró su estabilidad con la ayuda de Dios y siempre la gloria es para el Padre. Pudo ver y ser de los escogidos, fíjense. Y lo demostró aquí en su estabilidad. Sí, lo demostró. No veo yo que no, si no se hubiera ido. Los estables, no miramos las cosas como los inestables. Vamos a ver las diferentes, aunque estamos en el grupo, pero vamos a ver las cosas diferentes. Los estables miramos ningún otro camino. No hay otro camino, no hay otra religión, no hay otro libro que nos pueda dar una esperanza. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Este es el verdadero, el estable. El que no es estable, pues mira otras religiones, pues pueda que me pueda ir con los mormones, pueda que me pueda ir con los testigos el siguiente año, pueda que me vaya para atrás a la religión donde yo nací, el catolicismo, y regresar para atrás a la idolatría, cuando la Biblia nos enseña que dejemos los ídolos, regresamos a la idolatría, porque nunca fui. Pero el estable se queda en el camino, mira las cosas alrededor de él, imposibles sin el Señor. Miramos el mundo, hermanos, y disculpen que lo voy a decir así, miramos el mundo oscuro. No hay esperanza en el mundo. Y estaba yo escuchando un predicador decir, esto es triste de nosotros, los Estados Unidos, que siempre estamos buscando una esperanza en el hombre, en cada presidente que entra. Estamos votando por un hombre para que nos lleve a ese lugar que queremos llegar a estar, pero siempre el hombre
que hemos escogido nos ha fallado, pero el que no nos va a fallar, nunca lo hemos escogido. Si esta nación regresaría para atrás al Señor como se debe, si esta nación se arrepintiera de sus pecados, si esta nación reconociera a Jesucristo como se nos ha dicho que somos una nación cristiana, Dios iba a hacer cambios. Dios iba a hacer cambios en esta nación, iba a superar esta nación. Pero ahora yo estaba viendo, ahora como está la juventud, hermanos, y como estamos viendo las escuelas enseñarles la evolución, aquí es donde veo el enemigo, la evolución que está en las escuelas enseñándoles, en los colegios vamos por niveles, se profundizan más en la evolución, que les quitan la fe para creer en Dios, de que hay un creador, y llegan a considerar que mejor es la evolución donde venimos, donde surgimos todos. Esto es lo que les enseñan en nuestros colegios, esto es lo que les enseñan en nuestras escuelas donde enviamos a nuestros hijos. Esta es la doctrina que ellos les enseñan. Eso no es todo. Lo más triste es de que nosotros no tenemos el tiempo, hermanos, de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Tenemos que trabajar. Tengo que comer, tengo que pagar biles, tengo que vestirlos, tengo que vestirme. Y no se me haya tiempo. Y todo va avanzando y necesito trabajar más horas en el avance para poder suplir para mi familia. ¿Y qué pasa con mis hijos? Mis hijos, llegamos a la misma ignorancia, llegamos al mismo error de nuestros antepasados. Si Dios quiere los va a salvar y si no, pues se pierden. Porque no les enseñamos. Esta responsabilidad no le queda a Dios de salvarle a su hijo. Si Dios quiere, lo salva. Si Dios no quiere, Dios no lo salva. Pero a nosotros nos queda solamente la única responsabilidad para asegurar que Dios los salve, de inculcarles la bendita palabra de Dios como nunca. El judío nos deja el más grande ejemplo en Deuteronomio. El Señor les dice a ellos, Moisés les dijo a ellos, ustedes enséñenles a sus hijos. ¿Y qué? Los que hemos leído la Biblia ya lo sabemos. ¿Qué dice la Biblia? Dice, repíteselo en la mañana, repíteselo al mediodía y repíteselo cuando se vayan a dormir. Ese es el trabajo del Padre, de repetírselo, hermano. Óigame, yo se lo puedo repetir a mis hijos en la mañana, pero ya en la mediodía, esto es de estar sobre esto, enseñando a nuestros hijos siempre. Nada más, es todo lo que nos queda a nosotros. Si queremos ver una familia cristiana, vamos a tener que estar sobre esto. Esto no se lleva ligero, esto se lleva con efecto, se lleva con dedicación. La iglesia ha sido llamada, como estaba escuchando un pastor decir, al estudio. Estamos llamados a la consagración, estamos llamados a, hermanos, a congregarnos. Eso es lo que la iglesia está llamada. La iglesia no está llamada a otras cosas más. Estamos llamados para estudiar la palabra de Dios, para conocer a Cristo. Nos hemos alejado ya la iglesia ya no lo hace, ya la iglesia se lleva por otras cosas. Y por eso yo lo veo imposible ahora y veo las cosas que van a ser más difíciles, porque las escuelas lo que están enseñando, los padres que no enseñan, la cultura, Hollywood, tenemos Hollywood aquí al ladito, Hollywood no nos ayuda. Hollywood saca programas para el libertinaje, para darle lugar más a cosas que son del pecado. Y cuando nuestros hijos prenden la tele, ahí al momento, ahí ellos están influyéndolos a ellos. A nosotros no nos ha influido así porque no vemos la tele, algunos. Pero si viéramos la tele todo el tiempo, todo el día, nos fijáramos bien lo que el mundo dicta y lo que nos enseña. Nos enseña todo lo que hay en el mundo. Este es el peligro, amados hermanos. Y solamente yo quedo a ver esto, quedo solamente ver de que es Dios el único. Con todos los enemigos en las escuelas, nuestra escasez en enseñar a nuestros hijos, el tiempo que no se permite, tiene que ser solamente Dios, amados, que sea el que los salve, porque si no, no hay otro remedio más. Los estables se quedaron con Jesús para caminar con Él hasta el final de sus vidas aquí. Dejaron todo para dejarnos el ejemplo que seguir. Y los inestables, pues, regresaron a sus casas, regresaron a sus trabajos, regresaron ellos a lo que ellos eran.
Dejaron la emoción, dejaron la esperanza que ellos pensaron de que Jesús era el Mesías y regresaron para atrás a lo mismo. Ellos regresaron para atrás a sus aldeas a lo mismo. Esto es lo que pasa a veces. Podemos nosotros tener una estable disciplina en las cosas del Señor, pero cuando ya nos desanimamos, yo digo, ¿qué hacemos el domingo? ¿Qué podemos hacer el domingo de no sentirnos mal de no estar en la casa de Dios? Si dejamos al Señor, el domingo va a ser un domingo aburrido y regresaremos para atrás a nuestras rutinas, a pasearnos en el parque, a ver la tele, a platicar cosas que no tienen ni sentido, a visitar a los que nos invitan, a darnos unas vueltas. Triste va a ser sin el Señor. Yo creo que lo mejor sería seguir al Señor. Seguir al Señor. Yo creo que eso sería lo mejor. Aquí el Señor nos enseña en el versículo 70 al 71, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote. El Señor dejó que éste estuviera en el grupo. El Señor dejó a Judas aquí en este caso. A Judas siempre lo ponemos en un lugar, en una situación de un mal ejemplo. Judas el tesorero, Judas el que estaba detrás del dinero, Judas el que tenía la bolsa, Judas el que estaba más interesado en progresar. Este es Judas. Judas tenía la bolsa, hermanos. Él era el tesorero. Él era el que contaba ahí las ofrendas, pero no era salvo. Al final de cuentas se perdió este hombre. Este es Judas. Y los otros 11, pues ahí estuvieron. Judas se quedó callado, era el único que estaba. Yo me imagino que este estaba ahí entre ellos. Aquí está Pedro hablando a voz alta, representándolo a él también, pero Judas estaba ya muy distraído en otras cosas. Estaba él más interesado en lo que había en la bolsa. Estaba más interesado en llevarse lo que había en la bolsa. ¿Se acuerdan ustedes en la historia cuando la mujer esa quebró ese frasco y derramó todo ese precioso perfume? Él se preocupó, dijo, óyeme, eso podía haber sido usado para los pobres. Pero uno de los apóstoles le saca a la luz su pecado y le dice, ese estaba interesado porque él era el tesorero y él le metía la mano a la bolsa y comía bien y de eso vivía él también. El Señor no estuvo interesado en eso, pero él sí, él estaba interesado. Y al final de cuentas, así con lo mismo traicionó al Señor, porque al final el Señor le dijo, veas lo que vas a hacer. Y corrió y fue, hermanos, a correr, a agarrar las 30 piezas de plata. ¿Para qué? Para traicionar al Señor al final. Que al final fue para nuestra salvación, pero Judas la llevó porque el Señor le dijo, mejor le hubiera sido a ese hombre nunca haber nacido por lo que él haya hecho. Ese hombre quedó, hermanos, condenado. Y nos dejó el ejemplo ahí, el Señor. Pero el Señor lo dejó. El Señor no hizo nada, el Señor no le movió, no dijo, cuidado con este, cuídate con este. No, déjenlo ahí. Él no hizo nada más que déjenlo. Y él siguió con ellos. Hasta que ese instrumento fue usado para traernos a nosotros esta salvación que tenemos hoy. Porque con eso lo entregaron al Señor, lo entregó, lo fueron a buscar, lo llevaron, lo juzgaron. Y después lo llevaron, ¿verdad?, ante Pilato y lo crucificaron. Y todo fue porque Judas supo dónde estaba el Señor y supo a quién iba él a besar. Él ya conocía el camino del Señor. Él sabía dónde Jesús oraba. Él sabía dónde Jesús comía. Él sabía la voz del Señor. Él sabía, hermanos, quizás hasta la fragancia del Señor. Como cada uno distintamente usamos diferentes colonias, ¿verdad?, para cada día, él conoció el olor del Señor. Él conocía quién era Jesús ahí entre ellos. Él conocía lo que el Señor, cómo caminaba el Señor, cómo hablaba el Señor, cómo se dirigía el Señor. Él conocía su conducta. Él sabía a qué hora salía. Él sabía a qué horas entraba. Porque él estaba allí. Él tenía el poder para hacerlo. Y el diablo lo usó para traicionarlo. Wow, esto está tremendo. Que el Señor nos guarde a todos. Amén.